Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Luis Enrique Restrepo Arango. Luis Enrique Restrepo Arango. Bueno, soy escritor de algunos libros y tengo aquí, estoy con frío. Estoy comenzando estos videos, esta serie de videos, para que sean vistos, ojalá, por miles de personas en varios países, si es la voluntad de Dios, con el objetivo de ayudar a salvar almas. El objetivo es la preparación para la crisis final. Leemos en Apocalipsis 14:7, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis 14:7. Y acá de este lado leemos en Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Jesús vuelve a la tierra, alístate, prepárate. Bueno, es de eso que queremos hablar, pero primero permíteme orar por ti y por tu familia. Padre Santo, Señor amado, sabes de las necesidades de las personas que van a ver este video, esta filmación. Humildemente pido perdón por mis pecados y por los pecados de las personas que están viendo, Señor, esta filmación. Suplico, Señor, que reprendas toda influencia maligna en los hogares de las personas que van a ver, Señor, esta programación. En el nombre de Jesús suplico, Señor, por favor bendice a la persona que va a escuchar, que tu Espíritu Santo, Señor, me ilumine y que tu Espíritu Santo ilumine a esa persona que va a escuchar para que se prepare para la crisis final, porque estamos en medio del juicio y viene la crisis final y la verdad es que la mayoría no está preparada. Señor, ayúdame por favor a hacer esto para ti, para que almas se salven a través de esta programación. Por favor, ayúdame, que tu Espíritu Santo me ayude y que tus santos ángeles estén aquí conmigo durante esta oración y esta filmación, y también que tus santos ángeles estén allá en el hogar de las personas que van a escuchar. Ayúdame, Señor, a salvar almas, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, leemos en la Biblia, en Juan, el capítulo 14 y el versículo 1, 2 y 3, los versículos 1, 2 y 3. No se turbe vuestro corazón, es Jesús hablando. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús vuelve a la tierra. Jesús vuelve a la tierra. Él prometió que volverá. Lo que estoy leyendo aquí de Juan, capítulo 14, los 3 primeros versículos, fue declarado por Jesús hace más de 1960 años o algo así. En este momento estamos más cerca que nunca de la segunda venida de Jesús. Necesitamos preparación, porque viene una crisis final. Antes de que Jesús llegue a la tierra, habrá una crisis final. Acontecerán los eventos más caóticos y los eventos más críticos y más terribles de toda la historia de este mundo tan podrido, tan corrupto. Prepárate, alístate, prepara a tu familia.
Y quiero comenzar diciendo que hay un instrumento poderosísimo en casi todos los hogares de todos los sistemas de adoración del planeta Tierra que está impidiendo esa preparación. De hecho, hay un instrumento de comunicación a nivel mundial que está colaborando para que las personas estén despreparadas y sean tomadas de sorpresa cuando venga la crisis final. Varios acontecimientos ocurrirán antes de que Jesús regrese. Ese es un instrumento de la media, o sea, de los medios de comunicación. El instrumento más poderoso que hay para corromper, para profanar, para destruir, para contaminar, para debilitar, en primer lugar, la mente, para que la mente no se interese en estudiar acerca de todo lo que tiene que hacer, arreglar, corregir, orientar, reorganizar, mejorar en su vida, aprender y desaprender, incorporar en sus hábitos de vida, para recibir a Jesús. Tú que estás viendo esta filmación, eres candidato para ver a Jesús, para estar vivo, para ver a Jesús con tus ojos cuando Él regrese. Y ese medio de comunicación que está destruyendo, que está corrompiendo y que está tergiversando todo aquello que tiene que ver inclusive con la segunda venida de Jesús, está preparando el mundo para rechazarlo cuando Él regrese. Ese medio de comunicación es la televisión. He escrito varios libros con la ayuda del Señor y aquí está mi último libro y se titula La verdad desnuda acerca de la televisión. ¿Qué hay oculto detrás de la televisión? Bueno, yo quiero que mires aquí la portada. La verdad desnuda acerca de la televisión. ¿Qué hay oculto detrás de la televisión? Descorriendo el velo de lo invisible. A ver si lo dejo aquí quieto. Descorriendo el velo de lo invisible. ¿De qué manera? A la luz de la palabra de Dios. Descorriendo el velo de lo invisible a la luz de la palabra de Dios. Bueno, es algo muy, pero muy doloroso, muy terrible. Lo que el enemigo de Dios, el maligno, Satanás, está haciendo a través de la mayoría de los programas de la televisión a nivel mundial, la enorme mayoría, para destruir, para corromper, para profanar, para contaminar. Quiero leerte los títulos de los 14 capítulos. Tiene 14 capítulos este libro. Y aquí están los 14 títulos de los 14 capítulos. Desde el vientre materno. Increíble. ¿Quién se podría imaginar que desde el vientre materno ya el desarrollo neurológico del niño es afectado a través de la exposición de la madre gestante, de la madre embarazada, a una pantalla de televisión cuando ella contempla programas banales? Un programa banal es un programa tonto, es un programa bobo. Son programas diseñados simplemente para entretener, para la ociosidad, para desperdiciar el tiempo. Falta muy poquito tiempo para que Jesús regrese. Ahora imagínate, seres humanos contemplando programas banales, programas tontos. Bueno, y así sucesivamente podemos decir que la peligrosidad de la programación de la televisión va aumentando. Programas cada vez más atrevidos, programas sensuales, programas con escenas de inmoralidad, programas con violencia, programas que publicitan la maldad, programas que enseñan satanismo, programas que enseñan y que implantan en las neuronas de los seres humanos el amor por lo prohibido, por lo que Dios prohíbe. Desde el vientre materno, a través del sistema nervioso central de la madre gestante,
las emociones, impulsos, sentimientos, impresiones que ella experimente viendo televisión a través de su sistema nervioso central pasan al sistema neurológico en desarrollo de su feto, de su bebé. Y tenemos una conferencia completa sobre eso. Si tú quieres, puedes digitar allí en YouTube desde el vientre materno, parte 1 con Luis Enrique, y allí verás una conferencia que yo hice en la iglesia de Yopal, capital del Casanare, aquí en Colombia. Estamos en Colombia y aquí estoy filmando. Es el día 9 de octubre de 2016 y son en este momento las 6 de la tarde y 23 minutos. Es un día domingo y aquí hace mucho frío, yo soy muy friolento. Bueno, pero además en estas conferencias yo seré más detallado que en la conferencia que tú puedes ver que filmé en Yopal. Desde el vientre materno, niños que ya nacen desde el vientre materno, dando alaridos terribles, desde que nacen, porque fueron programados en el vientre materno, dando alaridos, dando gritos, y no hay forma de consolarlos ni de calmarlos. Y a medida que van pasando los días y las semanas y los meses, el estado neurológico de ese niño es deplorable y es triste, y muchas madres cometen el terrible y el deplorable error de llevar sus bebés recién nacidos con brujos, con hechiceros, con espiritistas, mediums espiritistas, con curanderos y cosas de esas. Eso literalmente es presentarle el bebé al propio Satanás. Satanás es una palabra muy fea, es de origen hebreo, significa oponente, adversario. Madres que tienen estos problemas con sus bebés recién nacidos, no le presenten su bebé a Satanás, preséntelo a Dios. Independiente del sistema de adoración que usted tenga, y lo respeto, arrodíllese delante de Dios y pídale que le ilumine. Si usted pide la iluminación de Dios y obviamente deja de lado la programación satánica, la programación tonta, banal, inmoral, sensual, violenta, escandalosa, de entretenimiento tonto para que usted pierda el tiempo y se arrodilla delante de Dios, Dios le iluminará para que usted ayude a su bebé. Y usted puede reprender a los demonios que le están haciendo ese daño a su bebé. Yo quiero leer algo muy doloroso aquí de este libro maravilloso que se llama, está en portugués, Orientação da Criança, pero quiero hacer la traducción simultánea de algo muy doloroso que encontré en estos días. Lamentablemente, muchas madres y muchos padres no entienden que la posesión demoníaca puede venir desde el nacimiento y la madre gestante puede ser poseída también contemplando programas de televisión. Y todo esto, repito, es para concientizarnos de que en esas condiciones es que mire desde dónde viene la despreparación de la mente para la crisis final, para recibir a Jesús cuando regrese. Desde el vientre materno viene esa despreparación. Ahora quiero leer esto en el capítulo 49, Orientação da Criança, en español traduce Conducción del Niño, se llama el libro en español. Y en el capítulo 49, con el título La actitud de los parientes, mucho cuidado con los parientes, leemos algo que leí uno de estos días atrás, que realmente me conmovió muchísimo y quiero compartirlo contigo. Cuando los padres se desaniman delante de la corrección, es uno de los subtítulos en este capítulo, y dice: tiemblo especialmente por las madres, al verlas tan ciegas y sintiendo tan poco las responsabilidades que recaen sobre una madre. Esto que estoy leyendo
Fue escrito aproximadamente, no, aquí está, el 14 de abril de 1885. El 14 de abril de 1885 fue escrito esto. Y dice: ven a Satanás trabajando en un niño terco de inclusive pocos meses de edad. Lleno de deseos malignos, Satanás parece estar tomando posesión absoluta. Mas tal vez pueda haber en la casa una abuela, una tía o algún otro pariente o amigo que procurará hacerle creer a los padres que sería cruel corregir el niño a pesar de que tenga meses de nacido. Piensan esos parientes que sería cruel corregirlo. Escuchen esto: cuando la verdad es justamente lo contrario. Y la mayor crueldad es dejar a Satanás tomar posesión de aquel niño tierno e indefenso. Satanás debe ser reprendido. Créelo. Cuando tú dices: en el nombre de Jesús, que Jehová te reprenda, que el Altísimo te reprenda, al demonio, a Satanás. Cuando tú dices eso, estando en comunión con Dios, arrepentido por tus pecados, Dios entra en acción y Satanás es ahuyentado. Repito, voy a repetirlo: Satanás debe ser reprendido. Su dominio sobre el niño debe ser quebrado. Su dominio sobre el niño debe ser quebrado. Si fuere necesaria la corrección, del bebé terco, del niño terco, del preadolescente terco, sean fieles, padres, está hablando a los padres, sean verdaderos. Escuchen esto: el amor a Dios y la verdadera piedad por el niño llevarán al fiel desempeño del deber. Esto fue publicado en una revista llamada Review and Herald, que significa revista y heraldo, el día 14 de abril de 1885, que nos está enseñando esta información, que no es necesariamente y no es únicamente a través de la exposición a un televisor contemplando programación satánica, diabólica, aunque sea solo un poco tonta, un poco pícara, salpicada de un poco de malicia, de un poco de sensualidad. ¿Qué dice Satanás a los oídos de los padres que no entienden esto? No, eso no tiene nada de malo, eso es vida. El niño necesita ver esas cosas, eso es entretenimiento para el niño. ¿Qué va a hacer con el niño? ¿Qué lo va a poner a hacer? Una madre iluminada por el Espíritu Santo encontrará algo para que el niño haga. De hecho, en el próximo segmento voy a leer otro texto de este libro maravilloso que nos enseña, repito, se llama Conducción del Niño en español. Bueno, aquí está en portugués, es que espero también filmar estos temas en portugués y también en inglés. Bueno, voy a leer un texto acerca de lo que las madres deben hacer. Por motivos de tiempo, de la subida de los videos, estoy haciendo estos videos en segmentos cortos. Entonces, en este momento voy a cortar, voy a parar aquí, pero el próximo video va a decir lo que estoy diciendo ahora, que el objetivo es llegar a prepararnos para la crisis final, a alistarnos porque Jesús vuelve a la tierra y tenemos que comenzar a preparar a nuestros bebés desde el vientre materno. Mucha atención, ya viene a continuación la parte 2. Que el Señor te bendiga, que Dios te guarde.